El ombú se alzaba solitario contra el cielo infinito de la pampa, sus ramas retorcidas extendiéndose hacia el horizonte como los brazos de un alma en pena. Alejandro Santos conocía cada surco de su corteza, cada cicatriz donde la soga había desgastado lentamente la madera. Aquí fue donde Carmen murió hace 5 años meciéndose en el viento de la llanura, mientras él observaba impotente y destrozado. Venía aquí cuando los fantasmas se volvían demasiado ruidosos. Hoy era uno de esos días. El Malbec ya no calmaba el dolor. No había funcionado en meses. Los recuerdos lo estaban venciendo y Alejandro estaba cansado de luchar contra ellos. Se arrodilló en la tierra rojiza, una mano en su sable de oficial, contemplando opciones que no llevaban a ningún lugar bueno. El estruendo de cascos destrozó su sombría meditación. Su cuerpo respondió antes de que su mente lo procesara 45 años de instinto militar tomando control. Rodó detrás del tronco del ombú mano firme en su revólver a pesar de la bruma del alcohol. Los cascos venían del este tal vez a media legua. Entonces escuchó algo que le heló la sangre más que el galope. El grito de una mujer. Otra vez no. Nunca más. Se movía antes de que el pensamiento se formara completamente montando su caballo criollo y cabalgando duro hacia el sonido. La pampa pasó borrosa pastos y cardos convirtiéndose en manchas de verde y dorado. Su mente se cuestionaba. ¿Esto era real o otra pesadilla del vino? Otro fantasma viniendo a atormentarlo. Entonces la vio. Tropezaba a través del pastizal vestido blanco, desgarrado y ensangrentado, manos atadas con tiento de cuero. Cabello negro ondeando salvajemente alrededor de su rostro. Detrás de ella 4 jinetes acercándose rápidamente sus gritos y silbidos, llevándose a través de la llanura como canto de zorzales. El jinete líder levantó un facón. Alejandro no pensó. Disparó 2 veces al aire. Los gauchos tiraron de las riendas polvo, alzándose mientras lo divisaban. Alejandro se posicionó entre ellos y la mujer, su revólver ahora apuntado firmemente al pecho del líder. Es suficiente. La mujer había colapsado de rodillas 20 varas detrás de él, pecho jadeando. No levantó la vista como si la esperanza se hubiera vuelto demasiado cara para permitírsela. El jinete líder espoleó su montura hacia adelante, un hombre de hombros anchos con una insignia plateada que no era exactamente oficial. Milicia privada. Hombres de estancia. No es asunto suyo, forastero. Estamos persiguiendo a una fugitiva. Alejandro estudió a la mujer sin volverse. Marcas de cuero rodeaban sus muñecas como pulseras sangrientas. Una marca de hierro en su cuello aún cruda. La letra Puey grabada a fuego en su piel. Curioso, no veo rurales verdaderos aquí. Me llamo Capitán Rodríguez. El hombre señaló hacia su insignia. Milicia de la estancia Vega. Esa mujer asesinó a 2 de mis hombres. De verdad debe haber sido toda una hazaña con las manos atadas. Los ojos de Rodríguez se endurecieron como pedernal. Está interfiriendo con asuntos de la estancia. Soy Alejandro Santos. La mentira llegó suave como buen whisky. Ejército Nacional retirado. Esta mujer es testigo en una investigación en curso. Me la entregará. Era una apuesta peligrosa. Sus días de militar habían muerto hace 5 años enterrados con Carmen. Pero Rodríguez no lo sabía. Tiene papeles, en Buenos Aires, con el Ministerio del Interior. Rodríguez lo estudió, el rostro curtido por el sol y el dolor, la cicatriz corriendo de sien a mandíbula, la mano firme que no había temblado ni una vez. Lo que vio lo hizo reconsiderar. Don Fernando la quiere personalmente. Don Fernando. Alejandro archivó ese nombre. Entonces don Fernando puede hacer una petición formal a través de los canales apropiados. Silencio largo. Viento de pampa susurrando entre los pastos. La mujer aún no se había movido, no había levantado la vista, como un venado quieto, esperando que los pumas siguieran de largo. Finalmente Rodríguez sonrió, frío como la promesa de una víbora de la cruz. Está cometiendo un error, Santos. Este territorio nos pertenece ahora. Hombres como usted, tiró de las riendas. Solo son fantasmas que aún no saben que están muertos. Se alejaron demonios de polvo en su estela. Alejandro esperó hasta que fueron puntos en el horizonte antes de acercarse a la mujer. Ella se encogió cuando su sombra cayó sobre ella.
Se fueron. Ella levantó la vista entonces y Alejandro contuvo el aliento. No porque fuera hermosa, aunque lo era a pesar de la suciedad y las lágrimas. Eran sus ojos, verde gris como las nubes de tormenta, conteniendo profundidades de dolor que reconocía. Ojos que habían visto demasiado y lo habían sobrevivido. ¿Por qué? Su voz era cuero agrietado por el sol. Alejandro cortó sus ataduras en lugar de responder. El cuero había mordido profundo. Necesitaría limpiar esas heridas antes de que se infectaran. Ofreció su cantimplora. Sorbos pequeños. Bebió como si hubiera olvidado que el agua existía, luego lo estudió con esos ojos de tormenta. Usted no es realmente militar. No era una pregunta. Alejandro casi sonrió. Ya no. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en verdad? Porque una mujer había gritado y él había llegado tarde antes, porque los fantasmas estaban ruidosos hoy, porque estaba cansado de ver gente inocente colgando de árboles. Parecía lo correcto. Ella rió frágil como vidrio viejo. Los hombres no hacen lo correcto aquí, no sin un precio. Nunca dije que no hubiera precio. Entonces estuvo callada acunando sus muñecas heridas. Alejandro notó cómo siguió tocando algo en el bolsillo de su vestido. La forma de una fotografía, tal vez. ¿Tiene nombre? Isabela. Vacilación. Isabela Mendoza. Bueno, Isabela Mendoza. Hay un puesto de estancia abandonado cerca de 2 leguas al norte. No es mucho, pero es refugio. Puede montar. Asintió aunque pararse la hizo tambalearse. Alejandro la sostuvo, notó el calor que emanaba de su piel. Fiebre comenzando. Necesitaban moverse. Mientras la ayudaba a subir a su caballo, algo cayó de su bolsillo. Una fotografía gastada suave en los bordes. Alejandro la recogió antes de que el viento pudiera llevársela. La imagen detuvo su corazón. Un retrato familiar. Un hombre mayor distinguido en ropas de estanciero. Una mujer hermosa. Y entre ellos una niña pequeña, tal vez de 10 años. Pero era el hombre quien hizo que la sangre de Alejandro se helara. Don Fernando Vega. El honorable don Fernando Vega. El estanciero que había condenado a Carmen a la horca. Ese es... Isabela tomó la fotografía, la presionó contra su pecho. Ese es mi padrino. Me crió después de que mis padres murieron. La mente de Alejandro se tambaleó. La protegida de Vega. Esta mujer que Rodríguez quería tan desesperadamente estaba conectada con el hombre que había destruido la vida de Alejandro, su padrino. Su voz salió plana. Él no es lo que parece. Ninguno de ellos lo es. Los ojos de Isabela se volvieron distantes. Estaba investigando desapariciones. Mujeres desapareciendo a lo largo de las rutas ferroviarias. Se estremeció. Encontré cosas que no deberían existir. ¿Qué tipo de cosas? Experimentos, procedimientos médicos. Están usando mujeres como sujetos de prueba, desarrollando sustancias que matan sin rastro. Y Vega encontró sus ojos. Vega es a quien llaman el comandante. El mundo se inclinó. Alejandro se aferró a las riendas para estabilizarse. Vega, el respetable estanciero, el pilar de la sociedad que había presidido el juicio de Carmen con tal dignidad, tal aparente pesar, mientras pronunciaba la sentencia. Todo el tiempo había sido: necesitamos movernos. La voz de Alejandro era áspera. Rodríguez volverá. Cabalgaron en silencio hacia el puesto abandonado. Isabela presionada contra su espalda, ardiendo con fiebre. La mente de Alejandro se agitaba a través de implicaciones y conexiones. Vega, el comandante, la muerte de Carmen, esta mujer que había crecido en la propia casa del estanciero. El puesto se materializó de la pampa como un espejismo hecho sólido. 4 paredes de adobe, un techo de paja que mayormente se sostenía una puerta que podía ser atrancada. Alejandro lo había usado antes cuando rastreaba ganado perdido. Serviría. Encendió un pequeño fuego mientras Isabela se acurrucaba bajo su poncho de repuesto. A la luz parpadeante podía ver la quemadura en su cuello más claramente. La B era precisa, deliberada. Una marca de propiedad. La marcaron. La mano de Isabela fue a su cuello. Rodríguez dijo que era ganado especial, que el comandante tenía planes para mí.
porque eres su protegida, porque sé demasiado. Sacó algo de su vestido, un pequeño cuaderno de cuero. Documenté todo, los experimentos, las víctimas, la red de corrupción que llega hasta el mismísimo presidente. Alejandro tomó el cuaderno, pasó las páginas de escritura pulcra, nombres, fechas, ubicaciones, descripciones que le revolvieron el estómago, mujeres sometidas a venenos que imitaban enfermedades, otras dadas sustancias que destruían sus mentes mientras dejaban sus cuerpos intactos. Una entrada lo detuvo en seco 15 de marzo de 1880. Confirmado CS fue sujeto de prueba en Memoli 1. Propia sangre de Vega, eliminada cuando intentó exponer operación. Hecho parecer ejecución legal por asesinato. Esposo obligado a mirar. Experimento psicológico en quebrar voluntad de oficial militar. CS Carmen Santos. El cuaderno se deslizó de los dedos entumecidos de Alejandro. Sabías. Su voz era apenas un susurro. Sabías sobre mi esposa. Los ojos de Isabella se agrandaron. Su esposa, ustedes... Dios mío. Usted es Alejandro Santos, esposo de Carmen. No. Cuando dijo su nombre no conecté. ¿Cómo sabes sobre Carmen? Encontré registros, escondidos en el estudio de Vega. Iba a testificar contra la operación de Rodríguez. Pero Vega, la voz de Isabella se quebró. Vega no podía permitir que su propia hija destruyera lo que había construido. Hija. La palabra golpeó a Alejandro como un puñetazo físico. Carmen era hija de Vega. El cuarto giró. Alejandro tropezó afuera, cayó de rodillas en la tierra y vomitó vino y bilis y 5 años de dolor. Carmen era hija de Vega. Se había casado con la hija del hombre que eventualmente la asesinaría. No, eso no era correcto. Vega no solo la había asesinado, había hecho que Alejandro mirara. Los recuerdos vinieron fluyendo, ya no contenidos por alcohol y negación. Esa noche, obligado a arrodillarse en la tierra, mientras ponían la soga alrededor del cuello de Carmen. Vega parado ahí en sus ropas de juez, hablando sobre justicia y necesidad. Los ojos de Carmen encontrando los de Alejandro en esos momentos finales llenos de amor y perdón que no merecía. Lo siento, le había dicho Vega, pero eres mi sangre. No puedo permitirte vivir como traidora a esa sangre. Y entonces el caballo había sido espoleado hacia adelante, y Carmen había danzado en el aire, y Alejandro había gritado hasta que su garganta sangró. La mano de Isabela en su hombro lo trajo de vuelta. Se arrodilló junto a él en la tierra, su propio dolor momentáneamente olvidado. Lo siento mucho. Si hubiera sabido quién era usted, no importa. Alejandro se limpió la boca, saboreó cenizas y vieja rabia. Lo que importa es que Vega pague por lo que ha hecho. Por eso estoy aquí, por eso investigué, para llevarlo ante la justicia. Alejandro rió oscuro y amargo. Justicia no hay justicia, no para hombres como Vega, solo hay venganza. No. La voz de Isabela era firme. La venganza termina con sangre, la justicia termina con verdad. Y yo tengo la verdad aquí. Levantó el cuaderno. Nombres, fechas, evidencia. Suficiente para destruirlo a él y a todos los involucrados. Alejandro la estudió a la luz del fuego. Esta mujer que había crecido en la casa de Vega, que de alguna manera se había vuelto contra él a pesar de años de su influencia. Que llevaba su marca quemada en su piel, pero se negaba a ser poseída. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué traicionar al hombre que te crió? Isabela estuvo callada por un largo momento. Cuando habló su voz era distante, soñadora. Tengo recuerdos, fragmentos, cosas que no tienen sentido. Una mujer cantándome tangos, pero no era la mujer que Vega dijo que era mi madre. Un hombre enseñándome a montar, pero no era Vega. Y sueños, sueños donde soy alguien más, donde mi nombre no es Isabela. Encontró sus ojos. Creo que Vega me tomó. Creo que mis padres verdaderos están ahí fuera en algún lugar y él me robó de ellos. El fuego chisporroteó entre ellos. Alejandro pensó en Carmen, en secretos y mentiras, en la compleja red que Vega había tejido. ¿Cuántas vidas había destruido? ¿Cuántas familias desgarradas? Hay un lugar, continuó Isabela. Valle escondido. Se menciona en los registros que encontré.
Un asentamiento de personas que se opusieron a la operación de Vega. Mi padre verdadero podría estar ahí. Valle Escondido fue destruido hace 3 años. Los hombres de Rodríguez lo quemaron hasta los cimientos. No. Isabela sacó otro papel. Algunos sobrevivieron. Se están escondiendo en las sierras. Si podemos encontrarlos, podrían tener más evidencia, más testigos. Alejandro consideró. Era peligroso, probablemente suicida. Rodríguez los cazaría implacablemente. Vega movilizaría todos los recursos para detenerlos. Pero ¿qué más tenía los fantasmas? Estaban ganando de todos modos. Está bien. Se puso de pie, ayudó a Isabela a levantarse. Encontraremos Valle Escondido. Pero hacemos esto a mi manera. Cuidadoso, inteligente. Y si Vega se cruza en nuestro camino, tocó su revólver. Justicia o venganza, él muere. Isabela asintió entendiendo el trato. Volvieron adentro la noche de Pampa, volviéndose fría alrededor del pequeño puesto. Mientras Isabela dormía febril e inquieta, Alejandro se sentó junto a la puerta con su rifle sobre las rodillas. Pensó en Carmen en el árbol de la horca, en la extraña mujer que había tropezado en su vida llevando verdades peligrosas. En su sueño Isabela comenzó a cantar. Melodías suaves sin palabras, que parecía familiar de alguna manera, como algo de un sueño o un recuerdo que no podía ubicar del todo. Entonces vinieron las palabras apenas susurradas. Duerme ya, mi querida, las estrellas brillan ya. El viento de la pampa te lleva en su cantar, segura en mis brazos hasta el amanecer, mi preciosa niña, mi amor. La sangre de Alejandro se enfrió. Conocía esa canción. Carmen solía cantarla cuando pensaba que nadie estaba escuchando. Dijo que su madre se la había enseñado cuando era pequeña. Pero la madre de Carmen había muerto cuando tenía 3 años. A menos que... Alejandro miró a Isabela durmiendo inquietamente junto al fuego. La forma de su rostro, la manera en que caía su cabello, esos ojos de nubes de tormenta que parecían tan familiares. No podía ser, pero mientras más miraba más lo veía. El parecido era sutil, escondido por años y sufrimiento, pero estaba ahí. Isabela Mendoza no era la protegida de Vega, era su hija, lo que significaba, lo que significaba que era la hermana de Carmen. Alejandro se recostó contra la pared mente, tambaleándose con las implicaciones. Vega tenía 2 hijas. Carmen, a quien había criado abiertamente y finalmente asesinado. E Isabela, a quien había escondido pretendiendo que era una protegida huérfana. ¿Por qué? ¿Qué juego estaba jugando el viejo monstruo? Como si sintiera sus pensamientos. Isabela se movió murmurando en su sueño. Palabras que no tenían sentido, pero enfriaron a Alejandro, no obstante. Sujeto 2 listo para activación. Esperando autorización de comando. Directiva primaria terminar sujeto primario al fallar en cumplir. Se quedó quieta otra vez, pero Alejandro no se relajó. Esas no eran las palabras de una mujer soñando. Eran programación, instrucciones, como algo que codificarías en la mente de una persona si estuvieras conduciendo experimentos en control mental. Vega no solo había escondido a Isabela, la había convertido en algo. Un arma, tal vez. Un mecanismo de seguridad. Alejandro tocó su revólver otra vez preguntándose si debería terminar esto ahora antes de que fuera más lejos. Pero cuando miró el rostro durmiente de Isabela, vio a Carmen. No solo el parecido, sino la inocencia, luchando por sobrevivir, a pesar de la oscuridad tratando de reclamarla. No podía matarla. No a la hermana de Carmen. No a otra víctima de los sueños retorcidos de Vega. Pero la vigilaría. Cuidadosamente. El amanecer llegó lento y dorado como miel derramándose sobre la pampa infinita. Isabela despertó sobresaltada, ojos salvajes y desenfocados. ¿Dónde? ¿Qué? Entonces regresó la memoria y con ella dolor. Tocó su cuello marcado, hizo una mueca. Buenos días. Alejandro le ofreció agua y algo de charqui. ¿Cómo está la fiebre? Mejor. Aceptó la comida con gratitud. Deberíamos movernos. Rodríguez no se rendirá. No, no lo hará. Alejandro la estudió cuidadosamente. Isabela, esa canción que cantabas en tu sueño, ¿dónde la aprendiste? Frunció el ceño. Canción no estaba cantando. Sí lo hacías.
Un tango sobre estrellas y viento de pampa. El rostro de Isabela palideció. No conozco tangos. Nunca. Vega no permitía música en la casa. Decía que era frívola. Otra mentira, o genuinamente no recordaba a Alejandro, no podía decidir. Necesitamos llegar a Valle Escondido, dijo Isabela cambiando el tema. Los sobrevivientes ahí podrían tener información sobre mis padres verdaderos. Alejandro casi se lo dijo entonces. Casi reveló lo que sospechaba sobre su verdadero parentesco. Pero algo lo detuvo. Tal vez precaución, tal vez amabilidad. La verdad llegaría pronto suficiente. Empacaron lo poco que tenían y se prepararon para irse. Cuando salieron, Alejandro divisó polvo en el horizonte, jinetes moviéndose rápido. Hombres de Rodríguez. La mano de Isabela fue al pequeño revólver que Alejandro le había dado. ¿Cuántos? Alejandro contó las nubes de polvo a través de su catalejo. 6, tal vez 7. 1 hora detrás de nosotros, no más. ¿Podemos escaparles? No ambos en un caballo. Alejandro tomó una decisión rápida. Hay un sistema de quebradas 5 leguas al norte. Podemos perderlos ahí, pero necesitamos movernos ahora. Cabalgaron duro los brazos de Isabela, apretados alrededor de la cintura de Alejandro. La fiebre había pasado, pero la había dejado débil. Podía sentirla temblando contra su espalda, luchando por mantenerse consciente. Las quebradas se abrieron ante ellos como heridas en la tierra, paredes de roca roja elevándose 100 pies a cada lado. Alejandro conocía estos pasajes, había perseguido ladrones de ganado a través de ellos antes. Si podían llegar a la división en Paso del Cóndor, tendrían una docena de rutas para elegir. Detrás de ellos, el trueno de cascos se hizo más fuerte. Se sumergieron en la sombra de la quebrada, la temperatura bajando 10 grados instantáneamente. Las paredes hacían eco con la respiración de su caballo amplificando cada sonido. Alejandro. La voz de Isabela estaba tensa con algo más allá del miedo. Algo está mal. Me siento extraña. Miró hacia atrás. Sus ojos estaban desenfocados, pupilas dilatadas a pesar de las sombras. Lucha contra eso. Lo que sea que Vega te hizo, lucha contra eso. No puedo. Hay algo en mi cabeza. Palabras. Comandos. Su agarre en él se tensó dolorosamente. Regresar. Volver al punto de origen. Esperar recuperación. La programación. Vega debía haber construido algún tipo de disparador, tal vez basado en proximidad. Mientras más se acercaran a Valle Escondido, más fuerte se volvería. Isabela, escucha mi voz. Eres Isabela Mendoza. Eres periodista. Eres libre. No. Su voz se había vuelto plana mecánica. Soy sujeto 2. Espero activación. Alejandro maldijo. No podían parar ahora, no con Rodríguez acercándose. Pero Isabela se estaba deslizando reemplazada por lo que sea que Vega hubiera hecho de ella. La división de la quebrada adelante, Paso del Cóndor. Alejandro eligió el pasaje izquierdo sin vacilación, luego detuvo el caballo detrás de un grupo de rocas caídas. Desmontó rápidamente bajando a Isabela con él. Sus ojos estaban completamente vacantes ahora mirando a la nada. Isabela. Agarró sus hombros. Carmen no querría esto. Tu hermana no querría que fueras la marioneta de Vega. Algo parpadeó en sus ojos. Carmen. Sí, Carmen Santos. Era tu hermana, hija de Vega igual que tú. La vacuidad se agrietó con fusión filtrándose. Hermana, no tengo una. Los cascos hicieron eco a través de la quebrada. Los hombres de Rodríguez habían llegado a la división. Alejandro los escuchó discutiendo sobre qué pasaje tomar. Necesito que vuelvas, Isabela. No puedo protegerte si no estás aquí. Ella parpadeó, se enfocó en su rostro. Por un momento estuvo presente otra vez. Alejandro, ¿qué pasó? Sentí como si me estuviera ahogando en los pensamientos de otra persona. El condicionamiento de Vega. Lo trataremos después. Ahora retrie, hoy, continúe. Edith mismo necesitamos movernos. Se arrastraron más profundo en el pasaje izquierdo, guiando el caballo cuidadosamente sobre piedra suelta. Detrás de ellos, los hombres de Rodríguez se habían dividido, algunos tomando cada sendero. Los ecos hacían imposible decir cuántos los habían seguido. El pasaje se estrechó, luego se abrió en una pequeña quebrada cerrada con paredes escarpadas. Un callejón sin salida. ¡Maldición! Alejandro escaneó en busca de opciones.
Ahí una cornisa estrecha unos 20 pies arriba, parcialmente escondida por un saliente. ¿Puedes escalar? Isabela asintió aunque aún parecía temblorosa. Ataron el caballo en las sombras y comenzaron a escalar. Isabela fue primero a Alejandro, siguiendo lo suficientemente cerca para atraparla si caía. A mitad de camino se congeló. No puedo. Mis manos no funcionan bien. La programación otra vez o solo agotamiento. No había tiempo para determinar. Alejandro escaló junto a ella, esencialmente cargándola a la distancia restante. Se presionaron contra la pared de roca justo cuando dos jinetes entraron a la quebrada cerrada. «¡Callejón sin salida!», gritó uno hacia atrás. «No vinieron por aquí». «Revísenlo de todos modos», llegó la voz de Rodríguez. «Son astutos». La mano de Alejandro encontró su revólver. Dos hombres podía manejar, pero los disparos traerían a los otros. Isabela se presionó contra él y sintió su temblor no de miedo, sino de luchar contra algo interno. Un jinete desmontó caminando lentamente por la quebrada. Sus ojos barrieron las paredes buscando señales de paso. Entonces divisó su caballo. «Rodríguez, están aquí». Alejandro no vaciló. Dos disparos ambos jinetes cayeron antes de que pudieran desenfundar. Pero el daño estaba hecho. Gritos resonaron por el sistema de quebradas mientras los otros buscadores convergieron. «Necesitamos ir más profundo en las sierras», dijo Alejandro. «A pie. ¿Puedes hacerlo?» Isabela asintió, pero cuando se paró se balanceó peligrosamente. Alejandro la atrapó, notó que sus ojos empezaban a desenfocarse otra vez. Sujeto 2, reconociendo terminación de identidad de cobertura. Iniciando protocolo de retorno. «No, Isabela, quédate conmigo». Se volvió hacia él y por un momento sus ojos estaban claros y llenos de tristeza. «No puedo detenerlo, Alejandro. Lo construyó demasiado profundo. Cada vez que resisto se vuelve más fuerte». Sacó el cuaderno de su vestido, lo presionó en sus manos. «Toma esto. Encuentra Valle Escondido. Deténlo. No te voy a dejar. Tienes que hacerlo. Puedo sentir lo que viene. Cuando la programación se active completamente, ya no seré Isabela. Seré lo que sea que él me hizo ser. Y mi primera directiva», tocó su rostro gentilmente. «Mi primera directiva será matar al esposo de Carmen Santos». El sonido de caballos acercándose se hizo más fuerte. «¡Corre!», susurró Isabela. Luego más fuerte, su voz cambiando, volviéndose mecánica. «Objetivo adquirido. Alejandro Santos localizado. Iniciando secuencia de terminación». Su mano fue por el revólver pequeño, movimientos repentinamente fluidos y practicados. Alejandro lo golpeó lejos, pero ella vino hacia él con habilidades que Isabela Mendoza, la periodista, no debería poseer. Entrenamiento de combate codificado en memoria muscular. Esquivó, trató de contenerla sin lastimarla, pero ella era implacable y hábil. Vega la había convertido en un arma perfecta. «Isabela, esta no eres tú. Isabela Mendoza no existe», respondió lanzando un golpe que habría aplastado su tráquea si hubiera conectado. Sujeto 2, completando directiva primaria. Los hombres de Rodríguez estaban casi sobre ellos. Alejandro tomó una decisión desesperada. Agarró a Isabela, la giró y aplicó una llave de sueño que había aprendido años atrás en el ejército. Luchó con fuerza aterradora, pero gradualmente se desplomó. «Lo siento, hermana de Carmen», susurró bajando su forma inconsciente al suelo. Tomó el cuaderno y corrió más profundo en las sierras, los gritos de Rodríguez resonando detrás de él. Pero solo había logrado llegar 100 varas cuando escuchó la voz de Isabela, clara y comandante. «Desistan. El objetivo ha sido neutralizado». La respuesta de Rodríguez. «Excelente trabajo. El comandante estará complacido». Alejandro se agachó detrás de una roca observando mientras los hombres de Rodríguez rodearon a Isabela. Se paró entre ellos como si perteneciera ahí. Todo rastro de la mujer asustada se había ido. Sujeto 2, reportando reintegración exitosa, dijo. Identidad de cobertura. Isabela Mendoza ha sido terminada. Esperando nuevas directivas. Rodríguez sonrió con satisfacción fría. El comandante quiere que la lleven a él inmediatamente. Tiene una nueva misión para usted. Entendido. ¿Qué pasa con Alejandro Santos? Muerto si lo encontramos.
pero ya no importa ahora. Eres el premio que el comandante quiere. Se alejaron Isabela montada detrás de Rodríguez, su postura perfecta y mecánicamente precisa. Alejandro los vio irse rabia y dolor luchando en su pecho. Vega no solo había matado a Carmen, había convertido a su hermana en un arma contra todo en lo que Carmen había creído. El cuaderno ardía en las manos de Alejandro. Evidencia, había dicho Isabela, suficiente para destruir a Vega. Pero la evidencia necesitaba testigos. Y los únicos testigos que quedaban estaban en Valle Escondido, si es que aún existía. Alejandro comenzó a caminar hacia el norte, hacia las sierras, hacia un asentamiento posiblemente mítico y un destino incierto. Detrás de él, la pampa se tragó el sonido de la partida de Rodríguez, dejando solo viento y el peso del conocimiento terrible. Vega tenía 2 hijas. Había colgado a una por desafiarlo. La otra la había transformado en algo inhumano. Alejandro tocó su revólver, haciendo una promesa a 2 hermanas, una muerta, una perdida. Vega pagaría por ambas. Las sierras se alzaron a su alrededor, y Alejandro Santos caminó llevando la verdad como una pistola cargada, listo para apuntarla al corazón de un imperio construido sobre sufrimiento. Pero primero tenía que sobrevivir. Y tenía que descubrir qué había querido decir Isabela. La verdadera Isabela, si aún existía en algún lugar bajo la programación, cuando había susurrado esas últimas palabras, antes de que el condicionamiento tomara control completamente, el cuarto blanco. Todo comenzó en el cuarto blanco. Encuéntralo y encontrarás la verdad sobre nosotras dos. Las sierras guardaban sus secretos celosamente. Alejandro había estado caminando por 3 días, siguiendo senderos de guanacos y lechos de arroyos secos, el cuaderno, envuelto en cuero encerado contra su pecho. 3 días desde que Isabela se había transformado en algo más. 3 días preguntándose si la mujer que había conocido había existido alguna vez. En la tercera noche lo encontraron. Despertó con el cañón de un rifle presionado contra su sien y una voz como graba: «Muévete y muere forastero». Alejandro abrió los ojos lentamente. 3 hombres parados alrededor de su campamento frío, armas desenfundadas. No eran hombres de Rodríguez, su ropa era casera burda, sus rostros curtidos por la privación más que por la crueldad. «Estoy buscando Valle Escondido». El rifle presionó más fuerte. Valle Escondido se quemó hace 3 años. Los sobrevivientes entonces. Tengo información sobre la operación de don Fernando Vega. Los hombres intercambiaron miradas. Su líder, un hombre de barba gris con ojos como pedernal, estudió a Alejandro cuidadosamente. ¿Qué tipo de información? Alejandro lentamente alcanzó el cuaderno, moviéndose cuidadosamente para evitar que le dispararan. Evidencia, recopilada por Isabela Mendoza. El nombre tuvo un efecto inmediato. Los hombres retrocedieron armas, bajando ligeramente. «Isabela Mendoza está muerta», dijo el líder, asesinada tratando de infiltrarse en la estancia de Vega hace 2 meses. «No, escapó. La ayudé. Pero Vega la recuperó. Hizo algo a su mente». Los ojos del líder se entrecerrarían. «Eres Alejandro Santos, el que perdió a su esposa hace 5 años». No era una pregunta. Alejandro asintió. «Tomás Herrera». El hombre bajó su rifle completamente. «Lidero lo que queda de Valle Escondido. Si realmente tienes el cuaderno de Isabela, será mejor que vengas con nosotros». Caminaron a través de la oscuridad por horas siguiendo senderos que Alejandro no podía ver. Finalmente, mientras el amanecer se rompía sobre los picos nevados, descendieron a un valle escondido donde los restos de un pueblo se acurrucaban contra la protección de la montaña. 12 ranchos, tal vez 30 personas. Esto era todo lo que quedaba de Valle Escondido. Tomás lo llevó a la estructura más grande, una casa de adobe reforzada que servía como sala de reuniones y armería. Adentro, una docena de personas esperaba, todas armadas, todas llevando la mirada hueca de los perpetuamente casados. «Cuéntales», dijo Tomás simplemente. Así que Alejandro lo hizo. Todo desde encontrar a Isabela en la pampa hasta verla irse como la criatura de Vega. Cuando terminó, puso el cuaderno sobre la mesa de madera rugosa. «Ella murió recopilando esto. La verdadera Isabela, quiero decir. Lo que sea que esté usando su rostro ahora, esa no es ella». Una mujer vieja tomó el cuaderno, comenzó a leer con ojos que habían visto demasiado.
Después de un momento levantó la vista bruscamente. Esto menciona el cuarto blanco. Isabela encontró referencias al cuarto blanco. Dijo algo sobre eso antes de que la programación tomara control. Dijo que todo comenzó ahí. El cuarto se quedó en silencio. Finalmente Tomás habló. El cuarto blanco es el primer laboratorio de Vega, escondido bajo su estancia. Ahí es donde condujo sus primeros experimentos. Hace 20 años. 20 años, Alejandro calculó rápidamente. Eso sería antes de que Carmen naciera. Antes de Isabela también. No. La voz de la mujer vieja era suave. Ahí es cuando Carmen e Isabella nacieron. El mundo de Alejandro se inclinó. Tomás sacó un daguerrotipo amarillento, se lo entregó a Alejandro. Mostraba a un Vega más joven parado junto a una mujer hermosa y dos bebés. La esposa de Vega, Esperanza, murió en el parto o eso afirmó Vega. Pero hemos encontrado evidencia de que vivió por años después prisionera en el cuarto blanco. Las gemelas eran sus hijas. Gemelas. Carmen e Isabela eran gemelas. Vega las separó, continuó Tomás. Crió a Carmen como su hija reconocida. Isabela se convirtió en su experimento. Quería ver si podía programar un ser humano desde el nacimiento. Crear la operativa perfecta. Alejandro miró la fotografía. Dos bebés rostros idénticos inconscientes del destino monstruoso que las esperaba. Pero Isabela tenía recuerdos de otra familia. Dijo que Vega la tomó de sus padres verdaderos. Memorias implantadas, dijo la mujer vieja. Parte de la programación. Dele al sujeto una historia trágica de fondo. Hazlos agradecidos por su rescate. Vega escribió papeles sobre eso antes de darse cuenta de cuán peligroso era documentar su trabajo. Alejandro se sintió enfermo. Cada momento con Isabela había sido una mentira. O lo había sido la mujer que conocía era real, insistió. Tenía compasión, curiosidad. Luchó contra la programación. Porque Carmen luchó, dijo Tomás en voz baja. Las gemelas, especialmente las idénticas, comparten más que rostros. Cuando Carmen comenzó a resistir el mundo de Vega e Isabela, lo habría sentido. Incluso separadas, incluso programadas, parte de ella habría respondido a la rebelión de su hermana. Y cuando Carmen murió, el shock psíquico probablemente creó grietas en la programación. Permitió que el verdadero yo de Isabela comenzara a emerger, hasta que Vega activó las medidas de seguridad. Alejandro absorbió esto mente corriendo a través de implicaciones. Necesitamos recuperarla. Y Tomás negó con la cabeza. Imposible. Es la criatura de Vega ahora. Matará a cualquiera que trate de liberarla. No. Alejandro se puso de pie. Luchó contra eso una vez. Puede luchar contra eso otra vez. Pero necesitamos palanca. Algo para romper el control de Vega. La mujer vieja rió amargamente. ¿Y qué palanca podríamos posiblemente tener contra don Fernando Vega? Alejandro pensó en Carmen, en secretos en la naturaleza de hombres como Vega. Su reputación, su legado. Hombres como Vega no solo quieren poder, quieren ser recordados como grandes hombres. Si amenazamos eso, nos matará a todos. De todos modos está planeando eso. Alejandro tocó el cuaderno. Isabela documentó ubicaciones, otras instalaciones, otras víctimas. Si pudiéramos liberarlas, crear un ejército de testigos, la mayoría probablemente están muertas o quebradas más allá de reparación. Pero algunas podrían no estarlo. Alejandro estudió los rostros a su alrededor. ¿Cuántos de ustedes perdieron familia por los experimentos de Vega? Cada mano se alzó. Entonces ayúdenme. No por Isabela, por todos ellos. Tomás estuvo callado por un largo momento. Entonces, hay alguien que deberías conocer. Lo llevó a una pequeña casa en el borde del asentamiento. Adentro un hombre se sentaba en un escritorio escribiendo furiosamente. Levantó la vista cuando entraron y Alejandro contuvo el aliento. Teniente Morales. Hola, Alejandro. La pistola de Alejandro estaba en su mano antes de que se formara el pensamiento. ¡Hijo de perra! Morales levantó las manos lentamente. Me merezco eso. Pero antes de que dispares, deberías saber he estado trabajando para derribar a Vega por 7 años. Eras su hombre. Ayudaste a destruir evidencia. Tú era agente federal.
Morales sacó una insignia y la tiró sobre el escritorio. Encubierto profundo, tan profundo que incluso mis supervisores pensaron que me había vuelto corrupto. Pero cada pedazo de evidencia que destruí lo copié primero. Cada testigo que desapareció, lo reubiqué. Alejandro no bajó su pistola. Carmen, el dolor pasó por el rostro de Morales. Traté de advertirle. Le envié mensajes para que corriera. Pero no se iría sin ti, y para entonces Vega te estaba vigilando demasiado de cerca. La dejaste morir. Dejé que muriera para salvar a 30 otros. La noche que Carmen fue colgada, yo estaba evacuando a 3 familias que Vega había marcado para eliminación. La voz de Morales era firme, pero sus ojos mostraban el costo. He vivido con esa elección cada día desde entonces. Alejandro quería dispararle. Sería fácil, justificado incluso. Pero la voz de Isabela resonó en su mente. La venganza termina con sangre. La justicia termina con verdad. Bajó la pistola. ¿Qué sabes sobre el cuarto blanco? Morales sacó un mapa y lo extendió sobre el escritorio. Todo. He estado adentro 2 veces. Es donde Vega mantiene su investigación primaria y vaciló. Es donde mantiene a Esperanza. Esperanza está viva. Si puedes llamarlo eso, ha estado usándola como sujeto de prueba por 20 años. Las gemelas fueron una complicación inesperada de uno de sus experimentos. Ha estado tratando de replicar el resultado desde entonces. Alejandro estudió el mapa. La estancia de Vega era una fortaleza, pero toda fortaleza tenía debilidades. Vamos a liberarla. Esperanza, Isabela, todas ellas. Eso es suicidio. No. Alejandro sonrió frío y afilado. Eso es justicia, y sé exactamente cómo hacerlo. Se volvió hacia Tomás. ¿Cuántos luchadores tienes? Tal vez 15 que pueden sostener una pistola. Suficiente. Morales, ¿aún tienes contactos entre los hombres de Vega? Algunos. Bueno, vamos a darle a Vega exactamente lo que quiere un Alejandro Santos quebrado, viniendo a intercambiar el cuaderno de Isabela por una última mirada al lugar donde Carmen murió. Tomás frunció el ceño. Sabrá que es una trampa. Por supuesto que lo sabrá, pero no podrá resistir. Hombres como Vega siempre necesitan regodearse. Y mientras se regodea, Alejandro trazó rutas en el mapa. Estaremos liberando a sus prisioneros y quemando su imperio hasta los cimientos. ¿Qué pasa con Isabela?, preguntó Morales. La expresión de Alejandro se endureció. Me haré cargo de Isabela. Esa noche Alejandro se sentó solo fuera del asentamiento, mirando las estrellas australes. Las mismas estrellas que Carmen había observado la noche que murió. Las mismas estrellas que Isabela Sujeto II probablemente estaba viendo ahora si alguna parte de ella permanecía. Sacó la fotografía que Tomás le había dado. 2 bebés, rostros idénticos, potencial infinito. ¿En qué se habrían convertido si Vega no hubiera retorcido sus destinos? Lo siento, Carmen, susurró a la noche. No pude salvarte, pero tal vez pueda salvarla a ella. Un paso detrás de él. Tomás se acercó llevando 2 tazas de café. Pensé que podrías necesitar esto. Se sentaron en silencio compañonable por un rato. Finalmente Tomás habló. ¿Sabes que Isabela podría tratar de matarte? Sí. ¿Sabes que Vega podría tener otros operativos programados? Probablemente. ¿Sabes que este plan es casi seguramente va a fallar? Tal vez. Tomás lo estudió, pero vas de todos modos. Vega me quitó todo, todo a Isabela, todo a docenas de familias. Necesita enfrentar la justicia. O venganza, Alejandro consideró. Solía pensar que eran diferentes. Ahora pienso que tal vez son solo 2 palabras para la misma necesidad. Tomás asintió lentamente. Miguel Herrera, el supuesto padre de Isabela, era mi hermano. Vega lo mató hace 3 años cuando no nos rendimos. Nos hizo mirar. Lo siento. No te disculpes. Estamos listos. Mañana enviamos palabra a Vega. Mañana comenzamos a terminar esto. Terminaron su café en silencio 2 hombres unidos por la pérdida, planeando una guerra contra un monstruo que vestía ropas de estanciero respetable. Dentro del asentamiento, Morales trabajó toda la noche preparando documentos falsificados e inteligencia falsa. Los sobrevivientes de Valle Escondido
Limpiaron armas y se prepararon para lo que podría ser su última lucha. Y en algún lugar en la oscuridad, en la fortaleza de Vega, Isabela Mendoza, sujeto 2, se paró en una ventana mirando estrellas que no recordaba amar, sintiendo un vacío que no podía nombrar. Su mano fue a su garganta, dedos trazando la cicatriz de quemadura. ¿B de Vega o B de víctima? No podía recordar. Pero a veces en los momentos silenciosos entre latidos escuchaba una voz. La voz de un hombre urgente y amable. Isabela, esta no eres tú. Sujeto 2 procesó esta entrada, la categorizó como datos aberrantes y la eliminó. Pero siguió regresando. Como un fantasma. Como el amor de una hermana. Como la verdad. La carta llegó a la estancia de Vega al atardecer, llevada por un gaucho solitario que desapareció en la pampa antes de que alguien pudiera interrogarlo. Don Fernando Vega la leyó en su estudio, rodeado de los adornos del poder y la respetabilidad. Libros de leyes, citaciones del gobierno, un retrato de sí mismo en días más jóvenes parado junto al presidente de la República. Vega, tengo el cuaderno de Isabela Mendoza. Todo lo que recopiló sobre tu operación. Estoy dispuesto a intercambiarlo por paso seguro fuera del territorio y una hora en tu cuarto blanco donde murió mi esposa. Necesitas saber quién la mató. Necesito saber por qué. Mañana. Medianoche. Tu estancia. Vendré solo. Alejandro Santos Vega sonrió delgado y satisfecho. Presionó una campana. Rodríguez apareció en momentos. Santos viene aquí, mañana por la noche. El rostro cicatrizado de Rodríguez mostró sorpresa. Una trampa, obviamente, pero irrelevante. Alerta a sujeto 2. Dile que tendrá la oportunidad de completar su directiva primaria. ¿Y el cuarto blanco? La sonrisa de Vega se ensanchó. Prepáralo para visitantes. Es hora de que el señor Santos aprenda la verdad sobre todo. Después de que Rodríguez se fue, Vega caminó a una puerta escondida detrás de su estantería. Más allá había un corredor que descendía a la oscuridad. Lo siguió hacia abajo, hacia la tierra bajo su estancia. El cuarto blanco esperaba en el fondo. Era exactamente como sugería el nombre: paredes blancas, piso blanco, techo blanco. Equipo médico alineaba una pared, archivadores otra. Y en el centro, en una unidad de contención de vidrio, yacía una mujer que una vez había sido hermosa. Esperanza Vega abrió los ojos cuando su esposo se acercó. 20 años de experimentos la habían dejado sin edad, de la peor manera preservada, como un espécimen viva, pero no viviendo. «Hola, mi querida», dijo Vega conversacionalmente. «Tendrás visitantes mañana, tu yerno. Y una de nuestras hijas». Los labios de Esperanza se movieron formando palabras sin sonido. Vega se inclinó más cerca del vidrio. «¿Qué es eso? ¿Quieres saber cuál hija?» Rió suave y terrible. «Bueno, ambas en cierto modo. El esposo de Carmen y el cuerpo de Isabela. Una verdadera reunión familiar». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas que no tenían a dónde ir. Vega se volvió hacia una mesa donde jeringas yacían en filas pulcras. «Creo que es hora de otra dosis, ¿no te parece? Estamos tan cerca de recrear el fenómeno gemelar. Esta vez estoy seguro de que tendremos éxito». Llenó una jeringa con líquido verde luminoso, se acercó a la unidad de contención. Esperanza trató de alejarse, pero las restricciones la mantuvieron inmóvil. «No te preocupes, mi querida. Pronto tendrás hijas otra vez, tantas como necesite. Y esta vez», insertó la aguja, «esta vez las programaré correctamente desde el principio». Arriba, Isabela, sujeto 2, se paró en su habitación asignada mirando su reflejo. Algo estaba mal con su rostro. Siguió cambiando, mostrando expresiones que no autorizaba. Tristeza, rabia, amor, datos aberrantes. Eliminar. Pero el rostro en el espejo susurró: «Recuerda a Carmen, recuerda a Alejandro, recuerda quién realmente eres». Sujeto 2 golpeó el espejo haciéndolo añicos. El vidrio se esparció por el piso blanco como lágrimas congeladas. En el asentamiento, Alejandro preparó sus armas mientras Morales y Tomás finalizaron sus planes. 15 luchadores contra el ejército privado de Vega. Era imposible. Pero entonces también lo era programar un ser humano desde el nacimiento.
También lo era sobrevivir 20 años de experimentos. También lo era que el amor persistiera después de la muerte. A veces imposible era solo otra palabra para necesario. Las estrellas giraron arriba indiferentes al sufrimiento humano, y mañana se precipitó hacia todos ellos como un tren desbocado, llevando justicia, venganza, y tal vez, solo tal vez, redención. La medianoche se acercaba como un aliento contenido. Alejandro se paró en las puertas de la estancia de Vega, el cuaderno visible en su abrigo armas, entregadas a los guardias como se acordó. La mansión se alzaba contra el cielo estrellado, cada ventana ardiendo con luz de gas, la declaración de Vega de que había conquistado incluso la oscuridad. Rodríguez lo encontró en la puerta, sonrisa afilada como vidrio roto. Santos, el comandante está esperando en su estudio. Caminaron a través de pasillos forrados con retratos de gauchos nobles y damas sometidas a través de aire espeso con cera para muebles y podredumbre escondida. Alejandro memorizó cada vuelta, cada puerta, cada ruta de escape potencial. La puerta del estudio era de algarrobo, pesada como el destino. Vega se sentó detrás de su escritorio como una araña en su red, perfectamente arreglado, perfectamente controlado. Junto a él estaba Isabela, ojos vacantes, postura mecánica. Señor Santos, bienvenido. Alejandro no miró a Isabela, no podía. Una mirada al rostro de Carmen usado por esta extraña programada podría destrozar su control. Vega. Don Fernando, por favor. Incluso en estas circunstancias informales, se debe mantener el respeto apropiado. Alejandro sacó el cuaderno, lo puso sobre el escritorio. Todo lo que Isabela recopiló, nombres, fechas, ubicaciones, suficiente para destruirte. Vega lo tomó, lo hojeó con interés casual. Sí, bastante minucioso. La pobre Isabela siempre fue meticulosa. Incluso cuando era niña organizaba sus juguetes con precisión obsesiva. ¿Te refieres a después de programarla para que lo hiciera? La sonrisa de Vega no vaciló. Naturaleza versus crianza, señor Santos. El debate eterno. Simplemente incliné las balanzas. Experimentando en tu propia hija. Hijas, plural. Vega se puso de pie, caminó hacia una ventana con vista a la pampa. Sabía que Carmen e Isabela eran gemelas idénticas hasta el nivel molecular. El experimento controlado perfecto. Alejandro forzó su voz a mantenerse firme. Una criada con amor. Una criada como arma. Amor. Vega saboreó la palabra como vino. Un factor tan limitante. Carmen tuvo todas las ventajas, riqueza, educación, afecto. Sin embargo, lo tiró todo por sentimentalismo. Isabela, criada con propósito en lugar de pasión, se volvió mucho más útil. Hasta que se liberó. Se liberó, Vega alzó una ceja. O le permití pensar que era libre. Cada escape puede ser programado, señor Santos. Cada rebelión anticipada. La sangre de Alejandro se enfrió. Querías que investigara. Querías que encontrara la verdad. Quería probar los parámetros de su condicionamiento. Podía mantener su identidad de cobertura incluso mientras recopilaba evidencia contra mí. Podía formar conexiones emocionales mientras perseguía su directiva primaria. Vega miró a Isabela. Los resultados fueron fascinantes. Estás loco. Soy científico. Hay una diferencia. Alejandro se acercó. La mano de Rodríguez fue a su pistola. Calmado, Santos, advirtió Rodríguez. Vino por respuestas, no por violencia. Vine por el cuarto blanco. Ese era el trato. Vega lo estudió por un largo momento. Sí, el cuarto blanco, donde todo comenzó, donde todo terminó. Se movió hacia la estantería. Muy bien, pero primero una pregunta. ¿Sabes por qué Carmen tuvo que morir? La mandíbula de Alejandro se tensó. Porque iba a exponerte. No. Vega presionó un interruptor escondido. La estantería se abrió revelando el corredor descendente. Porque estaba embarazada. El mundo se detuvo. Embarazada. Carmen había estado embarazada. Mientes. Sujeto 2, dijo Vega calmadamente. Confirma veracidad de declaración anterior. Isabela habló voz plana. Examen médico de Carmen Santos antes de la ejecución confirmó embarazo. Aproximadamente 6 semanas de gestación. Las rodillas de Alejandro casi se doblaron. Un hijo. Su hijo.
creciendo dentro de Carmen mientras la soga rodeaba su cuello. Como ves, continuó Vega comenzando a descender las escaleras, no podía permitir que las líneas de sangre se mezclaran. Mi experimento genético cuidadosamente elaborado, contaminado por tu linaje común. El niño tenía que morir. La ejecución de Carmen fue simplemente eficiente. Alejandro siguió rabia construyéndose con cada paso hacia abajo. Detrás de él, Rodríguez e Isabela cerraron la retaguardia a pasos haciendo eco en el pasaje estrecho. El cuarto blanco se abrió ante ellos quirúrgico en su esterilidad. Y ahí en la unidad de contención central yacía una mujer que se parecía a como Carmen podría haberse visto en 20 años. Esperanza Vega, la madre que Isabela y Carmen nunca conocieron. Mi esposa, dijo Vega conversacionalmente, la fuente de todo. Como ves, Esperanza tenía una anomalía genética única. Sus óvulos se duplicarían espontáneamente, creando gemelas idénticas con frecuencia inusual. Quería entenderlo, controlarlo. Los ojos de Esperanza se dirigieron hacia Alejandro desesperados suplicantes. Así que experimentaste en ella. La refiné. 20 años de tratamientos y casi he logrado replicar la anomalía artificialmente. Imagina un ejército de operativas idénticas, todas programadas desde el nacimiento, todas perfectamente leales. Todas esclavas. Vega se encogió de hombros. Semántica. Alejandro se acercó más a la unidad de contención. Los labios de Esperanza se movían tratando de hablar. Se inclinó más cerca leyendo las palabras «Mátame». Por favor. Quiere morir, dijo Alejandro en voz baja. Quiere muchas cosas. Dejé de importarme por sus deseos hace mucho tiempo. Fue entonces cuando Alejandro lo escuchó pasos arriba, múltiples conjuntos moviéndose rápido. Vega también lo escuchó. Su sonrisa se ensanchó. Ah, tus amigos han llegado, justo a tiempo. Alejandro se giró. ¿Sabías? Por supuesto que sabía. ¿Realmente pensaste que Morales se había vuelto contra mí? Vega sacó un telegrama. Me ha estado dando información por años. Me contó todo. Tu patético intento de rescate. Los sobrevivientes de Valle Escondido caminando hacia mi trampa. Los pasos llegaron al estudio arriba. Gritos, disparos. Rodríguez, dijo Vega calmadamente. Lleva a sujeto 2. Elimina a los intrusos. Rodríguez e Isabela se volvieron para irse, pero Alejandro se movió más rápido. Agarró un escalpelo del equipo médico, lo presionó contra la garganta de Vega. Llámalos. Vega rió. ¿O qué me matarás? No eres un asesino, Santos. Eres un romántico, un creyente en justicia y verdad, y todos esos conceptos nobles que no significan nada en el mundo real. Más disparos arriba. Gritos. Llámalos. No, Alejandro presionó más fuerte. Sangre brotó alrededor de la hoja. Sujeto 2, dijo Vega calmadamente. Ejecuta directiva primaria. Isabela se volvió desenfundando su arma en un movimiento fluido. Pero en lugar de apuntar a Alejandro, apuntó a Vega. Isabela Mendoza, activando protocolo de anulación, dijo su voz repentinamente viva, repentinamente suya. Recuerdo todo, bastardo. Los ojos de Vega se agrandaron. Imposible. La programación. Programaste a Isabela perfectamente, dijo. Pero olvidaste una cosa. No soy solo Isabela, soy la gemela de Carmen. Y cuando la mataste, cuando asesinaste a mi hermana y a su hijo no nacido, creaste una herida psíquica que ninguna cantidad de programación podía sanar. Sujeto 2 reinicia. Autorización Vega Alfa. El disparo de Isabela lo tomó en el hombro, haciéndolo girar lejos de Alejandro. Mi nombre es Isabela Santos, dijo voz temblando pero decidida. Carmen era mi hermana, Alejandro es mi cuñado. ¿Y tú? Tú eres solo un monstruo que olvidó que el amor es más fuerte que el condicionamiento. Vega se aferró a su hombro, sangre filtrándose entre sus dedos. Rodríguez. Pero Rodríguez se paró congelado, conflicto claro en su rostro cicatrizado. Tienen a mi hijo, dijo Rodríguez en voz baja. Morales prometió. Si ayudaba, liberarían a mi hijo. Tu hijo está muerto, rugió Vega. Ha estado muerto por 3 años. El rostro de Rodríguez se desplomó. Luego se reformó en algo terrible. Raytree Coy,
Continuum edit, 3 años. Su voz era suave como la muerte. 3 años he servido esperando. Desenfundó su pistola, pero no lo suficientemente rápido. Vega sacó un Derringer de su abrigo, disparó 2 veces al pecho de Rodríguez. El hombre grande cayó sangre manchando el azulejo blanco. Los disparos arriba habían parado. Alejandro escuchó pasos en las escaleras. Múltiples conjuntos descendiendo rápido. Necesitamos irnos, le dijo a Isabela. Pero Vega se estaba riendo alto y loco. Ir a donde todo este cuarto está amañado con explosivos. Interruptor de hombre muerto en mi bolsillo. Si mi corazón se detiene, todos ardemos. Isabela mantuvo su pistola entrenada en él. Mientes. Lo hago. Vega sacó un dispositivo pulgar presionado a un botón. El cuarto blanco siempre fue destinado a ser una tumba. Para Esperanza, para los experimentos, para cualquiera que aprendiera demasiado. Los pasos llegaron al fondo de las escaleras. Tomás y Morales aparecieron, armas desenfundadas, ropa ensangrentada. «¡Alejandro!», gritó Tomás. «¡Necesitamos! ¡Alto!». Alejandro alzó una mano. «Vega tiene un interruptor de hombre muerto». Morales estudió el dispositivo. «Está diciendo la verdad. He visto los esquemáticos, suficientes explosivos para nivelar toda la estancia». «Entonces estamos en un impasse», dijo Vega luchando por ponerse de pie. «No pueden matarme sin morir ustedes mismos. Y yo…» Tosió sangre salpicando sus labios. «Parece que me estoy muriendo de todos modos». El disparo de Isabela fue mejor de lo que sabía. Alejandro miró la herida. Vega tenía razón. La sangre era demasiado oscura, fluyendo demasiado rápido. Daño arterial. 5 minutos, dijo en voz baja. Tal vez 10. Suficiente tiempo para verlos arder a todos. Isabela se movió hacia la unidad de contención de Esperanza. No todos nosotros. Comenzó a trabajar en las cerraduras, dedos volando sobre los mecanismos. «¡Alto!», comandó Vega. «Esperanza se queda donde está. Esperanza se va». La voz de Isabela era acero. «Mi madre se va». Las cerraduras se desengancharon, el vidrio se levantó. Esperanza trató de sentarse, demasiado débil después de 20 años de confinamiento. Alejandro y Morales la ayudaron levantándola gentilmente de su prisión. «Mis niñas». La voz de Esperanza era apenas un susurro. «Mis niñas». «Estoy aquí, madre», dijo Isabela, lágrimas corriendo por su rostro. «Estoy aquí». Vega rió amargo y quebrado. «Conmovedor, pero aún van a morir. Todos ustedes». Fue entonces cuando Alejandro notó algo. Rodríguez, sangrando en el piso, se movía, arrastrándose pulgada por pulgada dolorosa hacia Vega. Sus ojos se encontraron. Rodríguez articuló una sola palabra: «Corre». Entonces agarró las piernas de Vega, jalándolo hacia abajo. El dispositivo voló de la mano de Vega, deslizándose por el piso. «No», gritó Vega. Alejandro recogió el dispositivo, pero el botón ya se estaba liberando. Un temporizador apareció. 30 segundos. «¡Todos fuera, ahora!», corrieron. Alejandro y Morales cargando a Esperanza, Isabela y Tomás cubriendo su retirada. Arriba por las escaleras, a través del estudio al pasillo. 20 segundos. La puerta principal estaba bloqueada. Hombres de Vega confundidos disparando a cualquier cosa que se moviera. «Por aquí». Morales los llevó a la izquierda hacia la entrada de servicio. 10 segundos. Irrumpieron en la noche corriendo a través del césped cuidado. 5 segundos. «¡Abajo!», gritó Alejandro. Golpearon el suelo mientras el mundo explotó detrás de ellos. La explosión fue tremenda, convirtiendo la noche en día. La mansión colapsó hacia adentro, luego erupcionó hacia afuera, escombros lloviendo como fuego del infierno. Ventanas se hicieron añicos por leguas. La tierra misma pareció gritar. Luego lentamente silencio. Alejandro alzó su cabeza. Donde la estancia de Vega había estado, solo llamas permanecían. El cuarto blanco, los experimentos, Vega mismo, todo consumido por el infierno que había creado. «¿Están todos?», miró alrededor contando rostros. Tomás, Morales, Isabela, Esperanza. Todos vivos y maltratados. «Los otros», dijo Tomás. «Mi gente». «Sacamos a la mayoría», respondió Morales. «Algunas heridas, pero salvamos a quienes pudimos». Alejandro ayudó a Isabela a ponerse de pie.
A la luz del fuego se parecía tanto a Carmen que dolía, pero también diferente, más fuerte tal vez, o solo rota en lugares diferentes. Luchaste contra la programación, dijo en voz baja. La escuché. Isabela tocó su pecho sobre su corazón. Carmen, cuando Vega admitió matar a su bebé, sentí su rabia, su amor. Quemó a través de todo lo que había construido en mi mente. Esperanza alcanzó a su hija con manos temblorosas. Isabela, mi Isabela. Se abrazaron 20 años de separación, colapsando en un solo momento. Alejandro se alejó dándoles privacidad y se encontró cara a cara con Morales. Nos traicionaste a Vega. Morales negó con la cabeza. Le dije lo que esperaba escuchar, pero le dije el tiempo equivocado, el enfoque equivocado. Tu gente atacó mientras sus fuerzas estaban posicionadas en otro lugar. ¿Por qué? Porque 7 años de verlo destruir vidas fue suficiente. Porque Carmen merecía algo mejor. Porque Morales sacó una insignia pero no federal. Policía de Buenos Aires. Porque he estado construyendo un caso que destruirá a todos los conectados con la red de Vega. La policía no tiene jurisdicción aquí. La tiene ahora. Morales señaló hacia las llamas. Con Vega muerto va a haber un vacío de poder. La Policía Federal se está moviendo al amanecer con respaldo del ejército. Cada juez sheriff y ejecutivo ferroviario que trabajó con Vega será arrestado. Había terminado, realmente terminado. Alejandro se sentó pesadamente en el pasto, repentinamente exhausto. 5 años de dolor y rabia, y ahora, nada. El enemigo estaba muerto. La conspiración expuesta. Justicia de algún tipo lograda. Pero Carmen seguía ido. Isabela se sentó junto a él cerca, pero sin tocar. Ella estaría orgullosa. Lo estaría. Salvaste a su madre, su hermana, detuviste al hombre que la mató. La voz de Isabela se quebró ligeramente. Le diste justicia. Quería venganza. Tal vez son lo mismo al final. Se sentaron en silencio viendo arder el imperio de Vega. En la distancia jinetes se acercaron Policía Federal, el respaldo prometido de Morales, viniendo a limpiar los restos de la organización de Vega. ¿Qué harás ahora?, preguntó Isabela. Alejandro consideró. No sé. Tú. Madre necesita cuidado. Atención médica real. Hay un sanatorio en Córdoba que se especializa en recuperación a largo plazo. Eso es bueno. Podrías venir con nosotras. Alejandro la miró sorprendido. El rostro de Isabela era serio, incluso esperanzado. No soy Carmen, dijo rápidamente. Lo sé, pero somos familia de alguna manera, y madre querría conocer al hombre que Carmen amó. Familia. La palabra se sintió extraña después de tantos años solo. Tal vez, dijo finalmente. Córdoba es tan buen lugar como cualquiera para empezar de nuevo. Isabela sonrió, no la sonrisa de Carmen, sino la suya propia. Es un comienzo. Tomás se acercó apoyando a 2 sobrevivientes heridos de Valle Escondido. Nos estamos retirando. La policía va a querer interrogar a todos y algunos de mi gente. Tienen historias que no soportarán el escrutinio. Alejandro se puso de pie, lo ayudó con los heridos. Reconstruirán Valle Escondido. En otro lugar, en algún lugar donde la sombra de Vega nunca tocó. Tomás puso una mano en el hombro de Alejandro. Eres bienvenido a unirte a nosotros. Gracias, pero creo que he terminado de huir. Tomás asintió, entendiendo, y llevó a su gente hacia la oscuridad, desapareciendo en la pampa como fantasmas de venganza satisfecha. Morales coordinó con la policía que llegaba a su transformación de hombre de Vega a agente de la ley completa. O tal vez siempre había sido un agente de la ley solo perdido por un tiempo en las necesidades de la infiltración profunda. Mientras el amanecer se rompía sobre la pampa argentina, Alejandro se paró con Isabela y Esperanza, viendo el sol salir sobre un mundo sin Fernando Vega. La mansión era escombros y ceniza. El cuarto blanco era una tumba para su creador. Los experimentos habían terminado. Hay algo que necesito decirte, dijo Isabela de repente. Tomó la mano de Alejandro, la puso en su estómago. Cuando Vega activó mi programación, no podía saber que ya estaba comprometida. Alejandro frunció el ceño. Comprometida, embarazada. La palabra colgó entre ellos como un puente a través de arquitectura imposible.
Esa noche en el puesto, cuando la fiebre era tan mala, nosotros, yo, ¿no recuerdas? La mente de Alejandro se tambaleó hacia atrás. La fiebre. Isabela delirante llamándolo por otro nombre, alcanzándolo en la oscuridad. Había pensado que era la enfermedad del trauma. La había sostenido tratando de proveer consuelo y, Dios mío, la programación de Vega no podía contabilizarlo. Una nueva vida creciendo dentro de mí, mitad mía, mitad tuya. Creó conflictos en el condicionamiento que no pudo predecir. La mano de Isabela cubrió la suya en su estómago. Este niño me salvó. Nuestro niño. Nuestro niño. Las palabras resonaron con peso imposible. Pero eres la hermana de Carmen. Carmen se fue. La voz de Isabela era gentil pero firme. Y no soy su reemplazo. Te estoy ofreciendo una oportunidad en un futuro, Alejandro. Un futuro desordenado, complicado, probablemente difícil, pero un futuro no obstante. Alejandro miró a Esperanza, quien asintió ligeramente a pesar de su debilidad. Permiso o tal vez solo reconocimiento de que la vida sigue adelante a pesar de la tragedia. El niño merece un padre, susurró Esperanza. Y tú mereces una oportunidad de ser uno. Un padre. El sueño que murió con Carmen resucitado de la manera más inesperada. Córdoba, dijo finalmente. Iremos a Córdoba. Los tres. Isabela apretó su mano. No amor romántico, no todavía, tal vez nunca. Pero conexión, familia. Una razón para dejar de cortejar la muerte en cada oportunidad. Mientras la policía aseguraba la escena y el sol subió más alto, Alejandro ayudó a Esperanza en un carro que Morales había arreglado. Isabela subió junto a su madre, luego extendió la mano para ayudar a Alejandro a subir. Vaciló mirando hacia atrás una última vez a las ruinas de la estancia de Vega. En algún lugar en esos escombros yacía la verdad sobre 20 años de horror. El cuarto blanco sería excavado, documentado, presentado en cortes de ley. La justicia sería servida fría y apropiada. Pero eso era para que otros lo manejaran ahora. Alejandro tomó la mano de Isabela, subió al carro. Mientras se alejaron de la devastación, Isabela comenzó a cantar esa misma canción de cuna, la que Carmen solía tararear. Duerme ya, mi querida, las estrellas brillan ya. El viento de la pampa te lleva en su cantar, segura en mis brazos hasta el amanecer. Mi preciosa hija, mi amor. Pero cambió la última línea. Mi precioso niño, mi esperanza. Esperanza sonrió a través de sus lágrimas. Alejandro se encontró pensando no en el pasado, sino en el futuro. Un niño que no conocería programación, no experimentos, no legado retorcido. Solo amor complicado e imperfecto, pero real. El carro rodó a través de la luz de la mañana llevando a 3 personas rotas hacia la posibilidad de sanación. Detrás de ellos, humo aún se alzaba de la pira de Vega, una columna negra marcando el fin de un imperio construido sobre sufrimiento. Justicia o venganza. Al final, Alejandro decidió Isabela había tenido razón. A veces eran lo mismo. A veces la supervivencia era victoria suficiente. A veces la única manera hacia adelante era dejar de mirar hacia atrás. Mientras la pampa argentina cedía a la promesa de montañas distantes, Alejandro Santos finalmente dejó ir sus fantasmas. No para olvidarlos nunca, eso, sino para hacer espacio para los vivos. Para Esperanza, quien necesitaba cuidado. Para Isabela, quien merecía una oportunidad de descubrir quién realmente era. Para el niño creciendo dentro de ella, quien llevaría adelante no el legado retorcido de Vega, sino algo nuevo. Y para sí mismo, tal vez. Un hombre que había perdido todo encontrando que todo no era tan absoluto como había creído. El camino a Córdoba se extendía adelante largo e incierto. Pero por primera vez en 5 años, Alejandro Santos caminaba hacia algo en lugar de alejarse. Epílogo Córdoba. 1 año después. La carta llegó un martes llevada por un joven policía que se quitó el sombrero y desapareció antes de que Alejandro pudiera ofrecerle café. Isabela la leyó en voz alta mientras mecía a la pequeña Carmen de 6 meses en su rodilla, el bebé gorjeando de deleite por la voz de su madre. Señor Santos, el último de los asociados de Vega, fue condenado ayer. 37 hombres en total sentenciados a varios términos. La evidencia del cuarto blanco resultó instrumental. La señora Vega continúa recuperándose. Los doctores están asombrados por su progreso.
El hijo de Rodríguez fue encontrado. Había sido vendido a una operación minera en Chile. Ha sido regresado a la hermana de Rodríguez en Mendoza. Valle Escondido ha sido reconstruido en algún lugar que no tengo libertad de revelar. Tomás envía sus saludos. La justicia ha sido servida. T. Morales, Policía Federal. Isabela dobló la carta, la puso a un lado. Se acabó. ¿Se acabó?, preguntó Alejandro viendo a Carmen alcanzar el cabello de su madre con dedos regordetes. La parte legal, el resto... Isabela se encogió de hombros. El resto toma tiempo. Se sentaron en el porche de su pequeña casa de Córdoba, viendo el sol ponerse detrás de las sierras. Esperanza estaba adentro preparando la cena. Se movía lentamente, pero firmemente, cada día un poco más fuerte. ¿La extrañas?, preguntó Isabela de repente. No, Vega, Carmen, la extrañas, Alejandro consideró. Todos los días, pero diferente ahora, como extrañar el verano en invierno. Triste, pero natural. Isabela asintió. Extraño a la hermana que nunca conocí. A veces sueño con ella. Somos niñas jugando en un jardín que nunca existió. Tal vez existe ahora, en algún lugar donde ella puede verlo. Carmen hizo un sonido que podría haber sido mama o podría haber sido coincidencia. Isabela sonrió, levantó al bebé a la altura de los ojos. Tú, le dijo a su hija, nunca conocerás programación o experimentos o cuartos blancos. Conocerás jardines y risas y la libertad de elegir tu propio camino. Como su padre, como su madre. Se sentaron en silencio cómodo mientras la oscuridad se reunía. Adentro, Esperanza los llamó a cenar. Una tarde normal en una vida normal. Había tomado 45 años, pero Alejandro Santos finalmente había encontrado su camino a casa. No a un lugar, sino a un propósito. No al pasado, sino al futuro. Al final esa era justicia suficiente. Esa era venganza transformada en algo mejor. Eso era amor complicado y extraño creciendo en las ruinas de la tragedia, como flores silvestres después de un fuego. Carmen rió un sonido puro como agua de montaña. Y Alejandro Santos rió con ella fantasmas finalmente silenciosos, el árbol de la horca, nada más que memoria, y el mundo extendido ante ellos lleno de posibilidad terrible y hermosa.